Buenos días, buenos días. Buen día. Feliz año nuevo. Yo no había estado acá en las Navidades y en todo eso. Es cierto. Yo siempre con un brequecito, así que para mí siempre es una bendición el retorno de este año 2021. Que el Señor les bendiga y les guarde, bendiga a sus familias, sus decisiones. Y a aquellos que siempre nos escuchan, pues siempre es una bendición estar aquí y traer diferentes temas que sean de edificación y de bendición para la familia, para las relaciones, para la vida. Y yo creo que la palabra tiene tantas respuestas que nosotros necesitamos escudriñar la escritura y ver cómo esas respuestas están allí para manejar nuestros procesos de vida. Esta mañana el tema es demasiado interesante para comenzar el año, pastor. Cantidad de matrimonios y de parejas nos escucha. En estos días me llamaba la atención una oyente que escribía al inbox de Nueva Vida diciendo: yo soy soltera, me encanta la emisora, pero me encantan los segmentos donde hablan de las relaciones de pareja para cuando me toque. Qué bien. Decía Muy sabia, oyente, muy sabia. muy sabia. Así mismo le contesté yo, muy sabia, gracias por estar en Nueva Vida. Y este ángulo es bien importante para los casados y para los que planean casarse. Y es tipo pregunta: ¿es la intimidad emocional el fundamento, la clave de las relaciones de casado? Cuando se pierde la intimidad emocional, se pierde todo. Es lo que más se debe guardar como el tesoro más valioso de una relación. Mira, en primera instancia, cuando hablamos de intimidad, la intimidad tiene diferentes facetas, diferentes áreas, diferentes ángulos. Yo creo que es una mezcla entre lo que es la intimidad espiritual y esa intimidad emocional. Yo creo que a veces se le da un proceso primordial a la intimidad sexual, pero el área de la intimidad sexual se debe ver dentro de una relación de pareja como el premio de ese proyecto de intimidad emocional y espiritual que se amalgama, que trabaja en esa mezcla donde podemos tener una conexión y una comunión regular. Yo creo que la premisa principal para contestar la pregunta tiene que ver con que la desconexión es más fácil de lo que nos imaginamos. Desconectarnos. Yo creo que esta pandemia, todo este proceso que ha ocurrido, nos ha abierto los ojos. Ha habido parejas con las cuales hemos hablado durante este tiempo que en este proceso de irse, de tener que quedarse en su casa, se han dado cuenta de lo desconectados que estaban. Se han dado cuenta porque han tenido que conectar de alguna manera, han tenido que estar en un mismo escenario, y ese escenario le ha abierto los ojos hacia cuán desconectados estaban, cuán lejos estaban. Esa desconexión es tan fácil porque hay agendas que siguen corriendo. El proceso acelerado de la vida y el siglo XXI nos lleva bien acelerado. Son cambios inesperados que de momento están chocando de frente con nosotros. Son procesos de adaptación que regularmente tú tienes a un esposo que puede tener una agenda bien contraria a la agenda de su esposa. Y estamos hablando de agendas que van en unos conflictos gigantescos en términos de lo que exigen. Entonces, ¿cómo logramos mantener esa conexión? Pues es complejo. Y yo creo que es importante que nosotros, el mayor error que podemos cometer es pensar que eso se va a resolver solo. Yo creo que ese es el error más grande que cometemos. No, eso, deja que siga pasando el tiempo y se va a resolver. De alguna manera vamos a volver a hacer el clic. Inclusive, pueden haber parejas que hasta puedan tener intimidad sexual, pero no necesariamente están disfrutando de una conexión emocional y de una conexión espiritual y de una comunión como pareja. Claro. Que a veces se visualiza como que si estamos teniendo intimidad sexual, pues ya estamos bien. Todo está bien. Pero la realidad es que hemos perdido ese proceso de caminar juntos, de determinar procesos juntos, de evaluar hacia dónde vamos, cuál es la dirección, y se nos fue. Seguimos, estamos al aire. Sí, estamos al aire. Entonces, en el proceso de esas rutinas que seguimos manejando, sigue provocando que cada día más podamos entonces tener conexiones que se sigan diluyendo.
esa dilución es bien peligrosa. ¿Por qué? Porque llega el punto donde estamos al lado de una persona, pero no conocemos realmente a esa persona. Porque las personas van cambiando, porque el esposo va cambiando, la esposa va cambiando. Y en el proceso relacional, esa intimidad, si no se solidifica, de momento tengo al lado mío a alguien que yo desconozco y que he dejado de crecer junto a esa persona. Hay una serie que se llama Borgen, que la tiene Netflix, y hay una dinámica porque la esposa es primer ministro de su país. El esposo es profesor de economía. Y una de las cosas interesantes que se da es que poco a poco, por las responsabilidades de ella, la relación se va apagando, esa intimidad emocional se va perdiendo. Lo interesante es que él ha estado haciendo mucho sacrificio para que su esposa no se sienta mal por ser primer ministro. Él realmente está comprometido profesionalmente con ella. Él realmente está comprometido de que él no sea un obstáculo para el deseo de ella de servir al país. Pero como primer ministro, la agenda se ha cuadruplicado a la mujer normal esposa que ella era antes. Entonces, lo ves a él haciendo el sacrificio para que ella alcance lo que quiera alcanzar, pero la relación se va deteriorando en términos de esa intimidad emocional, y en vez de hablarlo de manera directa, en ciertas cositas empiezan como que las indirectas. Pastor, me da la impresión y le pregunto si en el mundo real es exactamente así. Sí, los dos saben que están mal, los dos saben que sus respectivas agendas han comenzado a... Las banderas se han levantado. Se han levantado, inclusive planifican tener momentos íntimos sexuales, pero la chispa no se da. Porque están conscientes de que deben tener un encuentro íntimo sexual, pero la agenda no lo permite casi, y eso ya tiene la relación bastante apagadita. En el mundo de lo real se da, en el mundo ministerial se da. Eso es algo de las relaciones de casado. Por eso estos temas los tenemos que hablar. Inclusive la palabra me dice que yo no deje apagar el amor. O sea, que el amor se puede apagar. Y yo tengo que, por eso es que es tan importante ser intencionales en que el momento donde se levantan las banderas y empiezan a levantarse estas banderas donde cuando tú tienes uno de los dos, que a veces es bastante común escuchar, que dice me siento solo, me siento sola y estoy en medio de una relación porque estoy desconectado emocionalmente. Yo necesito detenerme. Necesitamos tomar acción y detenernos. El peor error es seguir. Para hacer un ejemplo muy gráfico, es como cuando se vacía una goma y tú sigues corriendo el carro. Es exactamente lo mismo. Vas a romper la goma y vas a dañar el aro. Y vas a dañar el aro. Y si sigues, vas a dañar el terminal y vas a dañar todo el proceso del vehículo. ¿Por qué? Porque a veces no nos damos cuenta de que es tan importante que esas banderas las podamos dialogar. Porque somos seres cambiantes, porque las agendas de alguna manera se pueden complicar y se pueden complicar aún más. Entonces el error es no detenernos para evaluar qué podemos hacer con el proyecto que tenemos en las manos, porque hay un proyecto seguro externo, pero a veces le damos una fuerza a ese proyecto externo que no nos damos cuenta del proyecto interno como familia, como matrimonio. Y si a eso le añades que hay hijos en el proceso, pues a veces enmascaramos, ¿verdad? Ponemos una máscara sobre que sí estamos bien porque estamos haciendo cosas hacia nuestros hijos, pero nuestra relación de intimidad está muy lejana. Y de momento pasa el tiempo y esas son las parejas que le preguntamos, ¿hace cuánto ustedes no tienen un tiempo de salir solos, un tiempo de hasta vacacionar solos? Y te dicen, no, ni me acuerdo. ¿Hace cuánto tiempo no hicimos eso? ¿Hace cuánto tiempo no nos detuvimos a hablar de frente? Y a ser intencionales en hacerle caso a esa bandera que se levanta. Y definitivamente en el mundo que estamos viviendo, si no hacemos eso, la desconexión cada vez es más fácil. Antes quizás podías aguantar un poquitito más, pero ahora la desconexión es casi inmediata. Pero a veces uno escucha de gente que dice, yo no sabía que estábamos desconectados emocionalmente, yo pensaba que todo estaba bien,
y me sentía en conexión y la otra persona de repente dice, no, yo no estoy conectado a nada. O sea, ¿cómo se puede tener la certeza de que estamos en el mismo canal? Mira, Porque pudiera pasar que hay conversación, que puede pasar que hay risas, que hay compartir y dinámicas saludables y no necesariamente ver conexión, o uno de los dos se siente desconectado por algún motivo, ¿no? por eso es que hay que ser intencional en regularmente hacernos este tipo de preguntas. Y ¿cómo estás realmente? No es el cómo estás de que estoy bien, de que me siento bien, no, sino realmente qué está ocurriendo contigo. Porque, mira, sí puede ocurrir donde tengas a uno de los dos que está pensando que todo el proyecto va bien y que estamos caminando bien. Usualmente, el que se sienta así es el que su agenda es más cargada. Siempre va a tratar de pensar que pues que su agenda no necesariamente está afectando lo demás, que él o ella están manejando el asunto bastante bien. Por ende, esos espacios y esos tiempos son necesarios a hacer evaluaciones. Una de las cosas que durante los 21 años de casado que llevamos mi esposo y yo, y el que me conoce sabe que yo tengo diversas agendas, tanto en la universidad, la iglesia, diferentes proyectos. Algo que a nosotros nos ha funcionado es el tener evaluaciones regulares, el que tengamos días donde en la semana tengamos tiempo nosotros solos de diálogo, de un almuerzo, de un café, de un tiempo de, ok, ¿cómo estamos? ¿Cómo te sientes? ¿Qué está ocurriendo? Y también en algunos momentos lo que yo le llamo nuestros retiros, ¿no? ¿Verdad? Porque a veces la gente piensa en retiros matrimoniales y piensa en un momento donde voy a un lugar donde tomo charlas y todo esto, y sí, ese es muy bueno, pero hay veces donde hay que hacer este retiro matrimonial de evaluar cómo estamos, cómo te estás viendo, qué está ocurriendo. Y hay veces que la desconexión no tiene que ver a veces con la agenda, a veces tiene que ver con los cambios también que están ocurriendo. Y quiero añadir este punto que es importante. Pueden estar ocurriendo cambios físicos, pueden estar ocurriendo cambios en procesos de salud, y de momento eso incide en esa conexión emocional. Nosotros hemos tenido parejas que han descubierto en esos procesos de detenerse que algo físico no está bien y que es necesario también una evaluación inclusive médica, porque están ocurriendo unos cambios hormonales, y entonces también tenemos que mirar eso, porque no todo necesariamente es como el cómo me siento, sino el que hay circunstancias también externas que están agravando ese proceso de yo poder tener una conexión emocional y espiritual. Otra cosa que por eso hablé un poco de la intimidad espiritual, es que yo creo que la pareja necesita regularmente compartir tiempos de edificación en términos de orar juntos, en términos de compartir la palabra. ¿Qué tal si leemos un libro que nos edifica juntos? Tenemos que empezar a dirigirnos hacia ese proyecto de cómo hacemos momentos de conexión. Algo que yo exhorto regularmente, tanto mi esposa como yo exhortamos a las parejas, y que hacemos en nuestra práctica regular, es compartirnos, mira, qué estás leyendo, que el Señor te ha ministrado durante este tiempo, y nos los compartimos. Es algo en lo cual nos sentamos a la mesa y ella me comparte, pues mira, he estado leyendo sobre tal o cual tema, y entiendo que Dios está hablando a mi vida esto, porque hay unos cambios espirituales que también ocurren en mi vida. Entonces yo necesito compartirlo con mi esposa o con mi esposo, y a veces eso no se da. A veces somos capaces es bien interesante, pero tú puedes tener esposos o esposas que regularmente le pueden ministrar a otras personas. Le pueden hablar de, mira, el Señor está ministrándome esto a mi vida, o quiero edificarte con tal o cual palabra, y a veces lo hacemos hacia afuera, pero necesitamos hacerlo también hacia adentro, porque eso trae una intimidad espiritual. Pastor, muchas veces cuando hablamos de la conexión emocional, que traían de ejemplo cuánto tiempo hace que no sacas un tiempo para viajar, para esto, para lo otro, muchas parejas tendrán la dificultad de que se abstienen de demostrar esa conexión emocional porque no tienen la capacidad de proveer, quizás para un viaje, quizás para algo grande, sin darse cuenta
que la conexión emocional comienza aún en lo pequeño. Lo que usted dijo, un café. O sea, el que te puedas sentar, sacar un tiempo en tu agenda es válido. Mire, esta persona canceló lo que tenía para un café conmigo. O sea, y muchas veces pensamos que esa conexión se tiene que dar en lo grande, en las cosas que impresionan, cuando se debe comenzar aún desde lo pequeño. Desde los procesos tan básicos como voy a tomar este mediodía libre. Exacto. Voy a estar dispuesto a tomar este espacio de tiempo y a irme a caminar a la playa. Yo tuvimos una vez una consejería matrimonial con esta pareja que después de creo que era 26 o 27 años de casado, en medio del proceso de consejería, descubrieron ambos que les encantaba la playa y que les encantaba caminar por la playa. Y en 27 años no se habían percatado de eso. En el proceso de ellos de reconectar, porque ellos llegaron a un punto donde estaban al filo de la separación. En el punto de conexión, una de las herramientas y de las asignaciones que le dimos era, vayan a caminar a la playa. Y ¿sabes qué? Bueno, ya han pasado no sé cuántos años. Eso es ya parte de su rutina regular. Qué bien. Su rutina regular incluye, y ya están jubilados y todo, o sea, son gente que ya está jubilada, y su rutina regular es 2 a 3 veces a la semana salir a caminar juntos en la mañana a la playa. Y para colmo vivían cerca, bien cerca de la playa. La tenían ahí. La tenían allí. Entonces, interesante que a veces podemos estar al lado de alguien y no conocer que tenemos más cosas de las que nos unen, que no hemos explotado y que son simples y que tienen que ver tan sencillo como eso, como tomar la agenda y marcar ahí y separar el espacio, así como lo separamos para un hobby, así como lo separamos para algo que tenga que ver con la belleza externa, así como lo hacemos para estar con tal o cual amigo o amiga. Yo creo que tenemos que tomar esa agenda y decir, bueno, esto es algo que debe ser regular en mi vida. Yo creo que una de las artimañas más grandes del enemigo es que el matrimonio esté tan separado que busque su conexión en otros lugares. Y eso no lo podemos ignorar. Y para eso hay que ser intencional. Para tener conexión hay que ser intencional. No es que con el tiempo esto se arregla, no, esto es un proceso de jardinería. Me enseñaron mis pastores. El matrimonio es un proyecto de jardinería donde tienes que estar regularmente cuidando y viendo cómo esa planta va creciendo hasta que dé fruto. Yo no sé si yo entendí bien, si lo interpreté bien, pero utilizó una frase que me encantó y dijo algo como que la conexión, más bien ahora hablando física, es una recompensa de la conexión emocional. Eso es así. Eso me encantó. Sí. Para mí la intimidad sexual debe ser un premio. No debe ser, es el fin de ese proceso de que tenemos tanta intimidad emocional, tenemos tanta intimidad espiritual, que definitivamente el proyecto de esa intimidad sexual termina siendo, wow, qué tremendo, porque estamos tan conectados que nos lleva a expresar esa conexión dentro de una intimidad sexual. Y ahí también esa intimidad sexual crece. Y ese es el error, que pensamos que eso también se convierte en una rutina y vamos. No, eso crece, madura, progresa. Y es algo en lo cual yo creo que necesitamos abrazar y entender que es un placer ordenado por el Señor, que el Señor fue quien lo diseñó, que nos diseñó con que pudiéramos tener esa conexión, esa intimidad en profundidad. Y yo creo que hay que aspirar a esa excelencia. Lo bueno es enemigo de lo mejor. Así que necesitamos buscar eso mejor y cómo crecer. Y aquel que nos está escuchando y de momento dice, bueno, pues pastor, ¿qué herramienta me da? Detente. Haz la pregunta hoy. Detente, llama a tu esposa, llama a tu esposo. Mira cómo nosotros estamos. ¿Qué tal si nos detenemos? Vamos a tomarnos un café, vamos a hablar de nosotros. Vamos a hablar de cómo estamos y de cómo te sientes. La intimidad emocional puede llegar al punto de que una pareja con los años se sientan que son casi hermanos.
Sí, definitivamente. ¿Y es bueno o es malo? Yo creo que Porque lo he escuchado mucho. Llevamos tanto tiempo que ya somos hermanos, ¿sabes? Yo creo que entendiendo la connotación que el boricua le da a esa definición, definitivamente no es bueno. No es bueno que terminemos siendo roommates. No es bueno que ¿por qué? Porque yo creo que el Señor, ¿verdad? Dice la palabra que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que yo creo que nosotros vamos en crecimiento. Yo no sé, ¿verdad? Ustedes, pero yo por lo menos hoy, yo me siento 21 años más enamorado de mi esposa. O sea, yo no miro hacia la boda como el lugar donde me sentía más enamorado. No miro hacia atrás. Y tampoco deseando regresar allá, porque lo que estás disfrutando ahora es mucho mayor. Exacto. No, definitivamente. Yo creo que el proceso matrimonial debe ser un proceso de crecimiento y de madurez, y que ahora yo puedo amar con mayor intencionalidad, y que ahora yo puedo amar con un corazón más desprendido, y que ahora yo puedo amar de una manera servicial, que ahora yo puedo no buscar lo mío, como dice Corintios 13, sino buscar lo de ella, y buscar el proceso de cómo crecemos en el Señor, en la fe, en nuestro amor, en nuestra amistad, en nuestra conexión. Al revés, ahora debe ser para mí algo mucho más sencillo que en el pasado. ¿Por qué? Porque para mí ese proceso de enamoramiento, el enamorarse, yo sé que el mundo lo visualiza como un evento. Yo lo veo como un proceso. Y yo cada día estoy más enamorado. Y ese proceso de estar más enamorado no tiene que ver con febrero ni San Valentín. Tiene que ver con que el amor, la plenitud de ese amor que Dios me dio, ¿verdad? Porque proviene de ese amor que mientras más mi relación con Dios esté en orden, más amor yo voy a poder tener para dar. Entonces yo tengo que tomar acción sobre tener una conexión espiritual con el Señor para poder tener una conexión emocional con mi esposa. Yo como esposo tengo que orar y pedirle al Señor, dame dirección para amar a mi esposa como tú me enseñaste, como Cristo amó a la iglesia. Pues entonces tiene que ver con que yo necesito nutrirme del Señor. El error a veces es que la desconexión se da cuando yo baso esa conexión en lo que tenemos nosotros nada más, y no tengo una conexión espiritual yo con el Señor para poder entonces dar ese amor. Y yo creo que ahí es donde más los matrimonios cometen el error de pensar que voy a poner toda la carga sobre él o sobre ella para que me ame, y así es que tenemos conexión. No, yo deposito mis cargas delante del Señor, recibo su amor para amar y para que esa conexión entonces se pueda dar. Yo no sé, pero para mí que la muchacha que le escribió a Juan por el inbox de Nueva Vida diciéndole, va a esperar un poquito más. Para casarse, sí. Se va a casar, pero va a esperar un poquito más. Mira, y sabes que es sabio, es sabio hablar estos temas en los procesos de noviazgo. Sí. Ajá. Es necesario. Y aquí a veces se da un fenómeno en las parejas, en las que son de edad adulta o en las que están rehaciendo sus relaciones, que los noviazgos son bien cortos, no hablamos de nada y vamos rápido al matrimonio, y no nos damos cuenta de que es importante dialogar sobre estos temas. O si llegaron a hablarlo en el noviazgo, luego de algunos años de casados, dejaron de hablarlo. Definitivo. Hay un detalle, Nando, y quiero terminar con esto, y es que en los 33 años que llevo sirviéndole a Cristo en ruta al año 34, el evangelio, que es la herramienta para tú hablar cara a cara con tu cónyuge de los temas más difíciles, en un momento dado, para la mayoría de las personas, y yo creo que al principio pude haber vivido un poquito de eso, en que no te atreves a plantear lo que está afectando la relación. Haces una imagen de persona espiritual donde no te atreves a decirle a tu pareja tus necesidades, cómo te sientes, y esto es en ambas direcciones. Ella también, ahora como mujer cristiana, máxime si es líder, si da escuela bíblica, si predica, el hecho de sacar a relucir a la mujer, donde marido no está complaciendo todas las necesidades y la está haciendo sentir plenamente como mujer en todo el sentido de la palabra, desde la intimidad emocional, espiritual y sexual, se crea como que esta falsa imagen espiritual de estos dos que están casados y que le sirven a Cristo, donde las cosas más difíciles no se atreven a hablarlas entre ellos,
porque él no quiere que ella piense que él es un carnal y ella no quiere que él piense que ella es una carnal. Y se le ponen palabras a cómo se sienten que son incorrectas porque lo que hacen es separarlos más. Es como mantener una imagen espiritual falsa estando casados, donde la relación poco a poco comienza a ir colapsando porque han evitado los temas difíciles que parecen carnales pero que son espirituales. Y he visto en mis 33 años de casado y en mis 33 años conociendo a tanta gente que se atreve, ¿verdad?, a compartir alguna de las vivencias que han tenido, que ese detalle ha jugado un papel. Es como si el hombre del mundo o la mujer del mundo estuvieran dispuestos a hablar de cualquier tema a calzón quitado. Y quienes tienen más herramientas para hablar de esos temas difíciles y la mejor lupa para hablar de todo tipo de temas, que es la palabra, entonces tú tienes a esta pareja cristiana, de este marido cristiano y de esta mujer cristiana que no toca esos temas ni de lejos, porque piensa que los pone en un terreno carnal. ¿Me estoy explicando bien? Sí, la pregunta es si tenemos media hora para ese tema. Porque eso puede ser el tema del miércoles que viene. Porque eso es un tema en sí mismo y es un tema demasiado importante, porque eso es espiritualidad falsa. Exacto. Y es una sobreespiritualización de cosas que no se deben manejar dentro de un punto de vista donde eso implica una carnalidad. No, al revés, es más espiritual de lo que nos imaginamos. Ajá. Es más espiritual, el proceso matrimonial es más espiritual cuando yo soy auténtico, cuando yo soy genuino, cuando yo establezco realmente esto es lo que está ocurriendo en nuestra vida, porque la palabra nos enseña a hablar con verdad. Y que inclusive con misericordia y con verdad es que se corrige el pecado. Y yo creo que hay gente que a veces por ese mismo proceso de espiritualidad falsa dejan de crecer. Y luego, entonces, cuando explota una situación donde este matrimonio dejó de ser, uno dice, pero ¿cómo es posible? Si esta gente eran gente que se veían súper bien y eran gente que eran líderes, porque de momento cayeron. Y ahí es que nos tenemos que dar cuenta de que podemos tener, ¿verdad?, circunstancias mucho más profundas de las que pensamos. Pues esa media hora adicional es el miércoles. El miércoles que viene, entonces. Qué bien. Gracias, Nando. Dios les bendiga mucho. Tremendo, muchas felicitaciones.